Bien. Ok, ahora ¿Se sí escucha? podemos iniciar. ¿Y se puede ver bien también? Sí. Perfecto, mis niños. Entonces, hoy, como les comenté, vamos a dar inicio a la unidad número 3 que corresponde a la primera unidad del segundo semestre. ¿Ok? Recordemos que trabajamos bajo los objetivos de aprendizaje y hoy iniciamos un nuevo, donde hablamos de la electricidad y el calor. Vamos a hablar un poco de esa materia que van a ver el año que viene, que es una ciencia muy específica que se llama física. ¿Ok? Nosotros en básica la vemos desde el punto de vista genérico, vemos que es la fuerza, el electromagnetismo, la electricidad, la óptica y el calor, pero lo vemos muy aislado. Cuando lleguen a la materia como tal, a la asignatura como tal, el año que viene y en primero y segundo medio, van a haber componentes más estrictos o contenidos más específicos de esa física, ¿ok? Hoy vamos a ver el tema número 29 que lleva por nombre la electricidad y la carga eléctrica. Para saber qué es la electricidad, para saber qué es la carga eléctrica, etcétera, etcétera, lógicamente vamos a empezar a ver el tema de hoy. Sabemos entonces que la electricidad es un conjunto de fenómenos, ¿no? Que está vinculado a la transición de cargas eléctricas. Es como eh, se transmite la carga eléctrica y lógicamente existen varios tipos. Existen varios tipos relacionados con respecto a la electricidad. Existe la carga eléctrica, que la vamos a explicar también el día de hoy, la corriente eléctrica que corresponde a la clase del día lunes, ¿ok? Y ya eso lo vamos a explicar con respecto a la guía, los campos eléctricos, los potenciales eléctricos y el magnetismo. Cuando hablamos de cualquiera de ellos, normalmente siempre asociamos la electricidad, ¿ok? La electricidad representa obviamente un sinfín de usos dentro de la humanidad. Lógicamente hasta técnicamente se ha vuelto vital para todos utilizar la electricidad, ¿cierto? Todos utilizamos algo eléctrico, ¿o no? Sí. Todos, absolutamente todas las personas del planeta utilizan algo eléctrico, a menos que hay una cultura estadounidense que se llaman los Amish, ¿ok? También existen algunos en Europa que son aquellos que no utilizan tecnología, ¿ya? Son personas que no utilizan ningún tipo de electricidad, para que sepan, ¿ok? ¿Sí conocían de ellos? Ya. No. Son una cultura que se llaman Amish y no utilizan ningún tipo de tecnología, ni refrigeradores, ni vehículos, ni autos, nada, nada, absolutamente nada de energía eléctrica ni tecnología, ¿ok? A ver, entonces volvemos con el tema. Sabemos que las propiedades de la electricidad o las propiedades eléctricas de los materiales normalmente van de la mano con el átomo que los conforman, ¿ok? Hay elementos de la tabla periódica, hay elementos químicos que son más altamente eléctricos o son más conductores de electricidad que otros. Por ejemplo, sabemos que los metales son excelentes conductores de electricidad, como el cobre. Chile es uno de los países más productores de cobre a nivel mundial. Igualmente, el hierro o cualquier otro metal, ¿ok? Son normalmente conductores de energía o conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica, ¿ok? Sus átomos internos, hacen que éste pueda viajar, que la electricidad pueda viajar de un átomo a otro átomo. Y esta es la electricidad. La electricidad es el viaje del flujo de energía, ¿ok? Perdón, de átomo a átomo. Lógicamente solamente pasa en algunos metales y uno que otro elemento. Normalmente también en los gases nobles, en algunos, también se puede observar, pero no en todos. Ya habíamos nombrado entonces que el grafeno, la plata, el cobre, hasta los momentos son los más potentes conductores de energía a nivel mundial, que ya lo habíamos comentado, mientras que otros materiales no son conductores. A ver, nómbrame un material que no sea conductor de electricidad. El plástico, El plástico, correcto. ¿Qué otro? madera puede ser también. La madera, correcto, no es conductora de electricidad. ¿Qué otro? La piedra y eso. Sí, también la roca tampoco es conductora de electricidad, a menos que esté en su forma de arena normal, ¿ok? Depende del tipo de piedra.
No todas, hay algunas que sí son conductoras de electricidad y tienen que ver con la Tierra, con la estática que hacemos o la conectividad que hacemos el cuerpo humano con la Tierra. Al momento de tocar un cable eléctrico, si nosotros no hacemos contacto con nada que haga tierra, que dé esa carga polar hacia la Tierra, no vamos a tener conducción de electricidad en nuestro cuerpo. Pero si esa piedra está adherida a la tierra o tiene arena o está húmeda, mojada, etcétera, etcétera, vamos a tener una descarga eléctrica, ¿ok? Pero existe también el vidrio, ya el plástico, la madera, algunos tipos de piedras o algunas rocas, ¿ok? Incluso hasta algunos tipos de alfombra también son aislantes de energía. Sin embargo, lo que quiero que sepan es que hay conductores de energía muy potentes como el cobre, ¿ok? Y algunos metales, y hay aislantes de energía, que son aquellos materiales que no transmiten la electricidad, ¿ok? ¿Bien hasta aquí? Sí, Sí. Bien. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de historia. Así como hablamos de la cultura Amish, que son aquellas personas, perdón, que no usan eh, electricidad, también existe, lógicamente, desde el siglo XVII aproximadamente, la invención de la energía. Sabemos entonces que fue aquel científico norteamericano que estaba experimentando, no estaba jugando, él estaba experimentando con una cometa, con un volantín, ¿ok? Eh, con una llave de cobre adherida al hilo que conecta el volantín en una tormenta eléctrica. Él vio que un rayo atravesó el volantín, ¿ok? Y que la llave fue fue perfecto para atraer el rayo, ¿ok? Y de allí empezaron todos normalmente a iniciar un estudio formal con respecto a la energía eléctrica. Este señor es Benjamin Franklin, ¿ok? No solamente descubrió la electricidad, no la descubrió, siempre existió, pero le dio uso, le dio aplicación. Él también inventó, junto a otros científicos, la batería, inventó las ampolletas eléctricas, ¿ok? Inventó como tal la energía, la luz, cómo transmitir la energía eléctrica de un aparato a otro, ¿ok? Y cómo guardarla. Esto lo hizo él. Pero no solamente él, hay millones de científicos también que hicieron muchísimos aportes, ¿ok? En la energía. Esto pasó a partir del siglo XVII, siglo XVIII, ¿ok? Apenas al final del siglo XIX fue que se pudo industrializar y domesticar la energía. Quiere decir que apenas en los años 1900 fue que se pudo aprovechar como tal toda la energía eléctrica, donde ya teníamos refrigeradores, ya teníamos eh, calefacción, ya teníamos otro tipo de energía eléctrica aprovechable dentro del hogar y también en la industria. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? sí, Bien. Entonces, ya habíamos hablado que cuando asociamos algunos de los conceptos con respecto a electricidad, habíamos hablado entonces que existe la carga eléctrica, existe la corriente eléctrica, existen los campos eléctricos, el potencial eléctrico y el magnetismo. Habíamos hablado que esos 5 términos o esos 5 conceptos son básicos para la electricidad, ¿ok? La carga eléctrica es uno de los puntos que vamos a tocar hoy día también, pero vamos a dar un resumen de todo, ¿ok? La carga eléctrica es, lógicamente, toda la materia que conocemos que está formada por átomos y que tiene la misma cantidad de electrones. Recordemos que el átomo, si no lo sabemos, igualmente se lo voy a explicar. El átomo es el núcleo que está conformado por los neutrones y protones, ¿ok? Que están cargados de forma neutra y de forma positiva, y los electrones que giran a su alrededor, ¿ok? Estos electrones que giran a su alrededor están cargados negativamente. Vamos a buscar un dibujo para que entiendan un poco mejor, o si saben de los que les estoy hablando. quedaría más claro con un dibujo. Ok, vamos a explicarlo mejor. Esto es un átomo cualquiera, ¿ok? Hay millones de modelos de átomos, pero este es uno de los más utilizados a nivel mundial porque es el más acertado en cuanto a la ciencia. Este lo descubrió un señor que se llama, ya les voy a decir el nombre que se me escapó.
Se me escapó el nombre del científico en este momento. Ya se los voy a decir a lo que me recuerde. Y los átomos, todos los átomos, ya sea de cobre, ya sea de silicio, todos los átomos del mundo, 118 que existen, están conformados por un núcleo, que son estas cositas rojas y azules que se ven acá, donde esto tiene neutrones que están cargados neutramente, no tienen carga eléctrica, protones que están cargados de forma positiva, y estos puntitos negros son electrones que están cargados de forma negativa. Acá lo podemos observar mejor. Observen. Están los protones, neutrones que no tienen carga eléctrica, protones que están cargados de forma positiva y electrones que están cargados de forma negativa. Entonces, cuando hablamos de carga eléctrica, es como viaja este patrón o este flujo de energía de átomo a átomo. ¿Ok? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de carga eléctrica. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, normalmente asociamos los electrones, pero no es solamente los electrones, sino todas las partículas cargadas en el átomo. ¿Ok? Cuando hablamos de corriente eléctrica, es este fluido, ¿ok? Este fluido dentro del material conductor, como un cable de cobre, por ejemplo, donde es la transmisión de la carga eléctrica. La carga eléctrica es del átomo y la corriente eléctrica es como se pasa de átomo a átomo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Bien, No, entonces ya eso no sabemos. lo entendí. Eso no lo Bien, entendí lo último ya que dice. sabes. ¿No lo entendiste? No lo entendí, no lo entendí. Ok, la carga eléctrica son las Ujú. cargas que tiene el átomo normalmente con sus componentes, que habíamos hablado de los protones y los electrones, ¿cierto? Sí. Esa es la carga eléctrica de un átomo. Y cuando hablamos de corriente eléctrica, es como esta energía pasa de átomo a átomo para así crear un flujo de energía. ¿Ya? Ah, ya entendí, ya entendí. Vale. Entonces, no solamente tenemos la carga eléctrica que es de un solo átomo, sino también la corriente eléctrica, que es lo que viaja. Igualmente estos dos términos son los más claves y carga eléctrica se las voy a explicar ahorita dentro de un momento y corriente eléctrica es la clase del día lunes, el lunes que viene. Así que no se preocupen que igual se va a explicar muchísimo mejor. Con respecto a los campos eléctricos, ya sabemos que se producen se producen trabajo. Es bastante laborioso tener un campo eléctrico. eh, Se mide en voltios, ¿ok? Cuando decimos, no, un voltaje, por ejemplo, los cargadores de teléfono celular, ¿ok? O cualquier otro tipo de cargador, o regulador para colocar en la corriente, en la electricidad, en el toma de corriente, genera un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es medido en voltios, ¿ok? Allí es lo que vemos es cómo las partículas o cómo estas electrones y protones se mueven, ¿ok? En el momento del flujo de energía. Cuando hablamos de campo eléctrico, estamos hablando de cómo se mueve la carga eléctrica a través de todo este campo, ¿ok? Y normalmente se puede medir en voltaje. Es cuando vemos algún artículo eléctrico, algún artefacto eléctrico, y vemos que tiene, por ejemplo, 9 voltios, 12 voltios, etcétera, etcétera, igual que las baterías. Las baterías y pilas que tienen los controles remotos, cualquier otro artículo, ¿ok? Eh, las baterías y pilas también tienen un voltaje. Y esto quiere decir el campo en donde se mueve esta carga eléctrica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Sí, ¿Vamos sí. bien hasta acá? Ujú. Ahora entonces vamos a hablar del potencial eléctrico. El potencial eléctrico son los campos eléctricos, ¿ok? Que pueden realizar distintos trabajos. También se miden en voltios y esto se le denomina potencial eléctrico. Entonces ya sabemos que son la carga eléctrica de un átomo, las corrientes eléctricas que viajan a través de átomo y átomo, el campo eléctrico que es la longitud en donde viajan estos electrones y protones. Los protones no viajan, viajan los electrones, viaja la corriente como tal, los electrones nada más se mueven. Y por último está el potencial eléctrico, que no es más
que depende del trabajo que se esté haciendo, depende de la medición en voltios que se esté haciendo, se va a llamar potencial eléctrico, ¿ok? Simplemente es la magnitud, okay, la magnitud está mal dicho, es la potencia, como decir, por decirlo así, eléctrica que se tiene. Allí es donde tenemos los voltios, ¿ok? Allí es donde tenemos el voltaje, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Y por último tenemos el magnetismo. El magnetismo son las cargas eléctricas en movimiento, generalmente en campos magnéticos. Nosotros tenemos un campo magnético natural en la Tierra y también se puede crear uno, ¿ok? Por las zonas polares. Las zonas polares, no del polo norte y del polo sur, sino las zonas polares de energía. Recuerden que todo en la Tierra, en teoría, tiene cargas positivas eléctricas y cargas negativas eléctricas, debido a los átomos que estábamos hablando en carga eléctrica, ¿cierto? Sí. Bien. Y lógicamente, este positivismo o este negativismo eléctrico actúa como un imán, ¿ya? Este imán que pegamos en el refrigerador, este imán que nos ayuda a adherir a algunas cosas, ¿ok? Que traen las cortinas de baño, etcétera, etcétera. Generan un campo magnético en donde no solamente sirve para disminuir o guiar las cargas eléctricas, por eso es que les comenté que si tenemos contacto con alguna fuente de energía, ¿okay? Una fuente de electricidad, podemos aislarla de acuerdo a lo que estemos pisando, a lo que estemos tocando, porque recuerden que la Tierra también es conductor de energía, ¿ok? ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos de eso hace ratito? Sí, me acuerdo. Sí. Ok, vamos a aceptar acá a Galas que se va conectando. No hay problema. Hay otro de su compañero, Isidora. Bien, entonces vamos bien hasta acá. Cuando hablábamos entonces también de el magnetismo, ya sabemos que son aquel campo, ¿ok? O aquella situación que se crea bajo una condición donde se pueda observar una carga positiva y una carga negativa, ¿ok? Creando así un campo electromagnético donde puede fluir una corriente eléctrica, ¿ya? Naturalmente la Tierra tiene uno. Le sirve de orientación a algunos animales, como a las palomas, por ejemplo, algunas aves, no solamente ellos, sino también algunos tipos de tiburón también se orientan a través de campos electromagnéticos, ¿ok? Más que todos los animales. Les sirve obviamente nos sirve para las brújulas. Las brújulas que utilizamos normalmente para orientarnos en norte, sur, este y oeste, eh, están hechas a través de la lectura de un campo electromagnético natural que tiene la Tierra, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre el origen de la electricidad, que ya lo habíamos hablado hace poquitito, pero no solamente fueron esos descubridores, ¿ok? Normalmente la electricidad ha estado presente en el mundo, siempre. Desde el hombre primitivo que descubrió que los rayos creaban fuego y que este fuego se podía replicar, etcétera, etcétera. Normalmente el hombre ha observado los relámpagos, ha observado que existen anguilas eléctricas, peces eléctricos, ¿ok? Eh, y esto ha quedado en registro histórico que se ha encontrado a través del tiempo, donde pensaban que eran cosas mitológicas. Recuerden que antes la población humana era un poco ignorante y hablaban de hechicería, hablaban de brujería, hablaban de mitología, cuando en realidad era ciencia, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Y sabemos también que, lógicamente, una de las primeras energías que se descubrieron fue la energía estática. La energía estática es aquella donde frotamos, ¿ok? Contra algo de polar, contra algo que esté eléctricamente neutro, ¿ok? Y por la fricción se crea carga eléctrica, ¿ok? Normalmente las antiguas
personas, los hombres más primitivos, recordemos que usaban pieles de animales. Y las pieles de animales normalmente por fuera son de lana o son de piel, que normalmente al frotar generan un tipo de carga eléctrica. Esta carga eléctrica la vamos a llamar estática, ¿ok? Es una carga que es poco aprovechable. La estática es poco aprovechable con respecto a las demás electricidades o a las demás cargas eléctricas, por decirlo de esa manera, pero fue la que se descubrió 600 años antes de Cristo, ¿ok? Por los antiguos griegos. Ellos vieron que a través de su vestimenta, a través de la piel, a través de frotar algún material sobre la lana de las ovejas o sobre la piel de esas ovejas cuando ya estaban muertas, generaban un tipo de carga eléctrica, ¿ok? A través de la estática. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Y como ya habíamos hablado hace rato, normalmente se inició tanto en Europa como en Norteamérica en el siglo XVIII-XIX, donde a través de muchos experimentos, y tenemos allí a los aportes científicos, tenemos a Dufray, por ejemplo, tenemos a Watson, donde ellos hablaron sobre las cargas eléctricas. De hecho, Maxwell es una marca de baterías. Si recuerdan esa marca, es roja con negro. Se puede ver en los supermercados. Es uno de los científicos que investigó cómo obtener o cómo almacenar esa energía. ¿Ok? Pero no solamente lo hizo él. En el siglo XX, en 1833, normalmente la electricidad revolucionó mucho las comunicaciones. Recuerden que antes el teléfono celular, el teléfono por cable, el teléfono alámbrico, el que tenemos en casa, el hogar, los que teníamos en casa antes, en mi casa no hay ese teléfono, era por cable, era un cable, ¿ok? Que transportaba la comunicación de un lugar a otro, ¿ok? A través de una central eléctrica. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Bien, ese teléfono obviamente se manejaba bajo carga eléctrica. Y bajo carga eléctrica, bajo corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la comunicación pasaba cuando levantabas la bocina del teléfono, ¿ok? Marcabas el número y eso iba a una central eléctrica donde las personas que trabajaban allí veían un bombillito encendido, levantaban ese bombillito, que en realidad era algo así como un audífono, era como un cable plus, ¿ok? De esos que tenemos para utilizar en los audífonos, colocaban un audífono rudimentario o algo así y transmitían la comunicación o hablaban contigo para ver con quién querías hablar. Luego esa persona transmitía tu comunicación a otra persona con la que tú querías hablar. ¿Ok? Eso es muy rudimentario. Pasó en los hasta 1940 aproximadamente, 1950. De hecho, hay una serie, ¿ok? Hay una serie que se trata exactamente de esta revolución industrial que hubo en Europa, obviamente, y fue en 1930, 1940 aproximadamente, y todavía funcionaban estos tipos de comunicaciones, que era una corriente eléctrica y por allí se tenía la comunicación eh, telefónica, ¿ok? La serie se llama Las Chicas del Cable. Allí explican, ¿la han visto? No. No. No, está en Netflix. Tiene 4 temporadas o algo así, pero allí explican más o menos cómo funcionaba el sistema de telecomunicaciones en una Europa aproximadamente de 1930 a 1940. ¿Ok? Y es algo así, donde tú levantabas la bocina, eso iba a una central telefónica o una central eléctrica. Las personas que trabajaban allí colocaban un audífono literalmente, muy, muy grande, obviamente. En ese tiempo los audífonos no eran tan pequeños como ahora y hablaban contigo primero, le decía, era una operadora, les preguntaban que con quién quería hablar y esa persona lo conectaba con la persona que querías hablar, ¿ok? El operador conectaba con la persona que querías hablar, ¿vale? Igualmente no es tan difícil de entender. No solamente pasó eso con respecto a las comunicaciones y las largas distancias, sino que también se empezó a ver cómo hacer una red eléctrica en la ciudad, en las ciudades más importantes. Cómo obtener esa energía, cómo hacer fluir esa energía a través de las ciudades
¿ok? Para poder así tener calefacción eléctrica, para poder así tener refrigeración, para poder tener así energía eléctrica de ampolletas, de bombillos, ¿ok? En mi país las ampolletas se conocen como bombillos, que son las lámparas, la ampolleta de la lámpara, ¿ok? A ver, empezaron a pensar todo eso, que cómo hacían los científicos, cómo hacían las personas ingenieras en ese momento para poder así reemplazar el gas, que era muy costoso. Recuerden que el gas se obtuvo bajo la proliferación del petróleo, ¿ok? Recuerden que el gas natural se encuentra sobre las reservas de petróleo. En la Tierra, cuando tenemos una reserva de petróleo debajo de la Tierra, arriba normalmente está una cúpula o una cápsula de gas natural, ¿ok? Y de ahí es donde se saca naturalmente. Igualmente, bajo las mezclas de varios gases de la tabla periódica se pueden obtener algunos tipos de gases también. Pero era muy costoso para ese tiempo, entonces empezaron a pensar cómo hacer esta corriente eléctrica a través de un cableado, a través de una central eléctrica para que pueda llegar a todas las ciudades. Esto lógicamente fue impulsado por el señor Thomas Edison, norteamericano, y el señor Nicolás Tesla, que también es norteamericano. Ellos estuvieron aproximadamente en el marco de la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial ocurrió en Europa, ¿ok? En los siglos pasados, pero la segunda revolución industrial ocurrió acá en América, igual en todo el mundo, normalmente es en todo el mundo, eh, donde todos los científicos, todas las personas aplican la tecnología, ¿ok? Y es lo que conocemos hoy día. Están las comunicaciones celulares, están los vehículos, están los autos, están la modernización de la industria textil, por ejemplo, la manufactura de algunas cosas eléctricas, etcétera, etcétera, ¿ok? Thomas Edison fue un importante hasta político norteamericano, ¿ok? Mientras que Nikola Tesla, sus trabajos fueron un poco interrumpidos. Algunos dicen que fue por tipos de mafias, ¿ok? Donde lo encontraron muerto, a él lo encontraron muerto en un hotel, pero otros dicen que fue de forma natural, otros dicen que fue por radiación de la energía, otros dicen, en fin. Cuando las autoridades de ese momento investigaron el caso, lo dieron por cerrado, ¿ok? Él estaba investigando cómo hacer una energía alternativa. Nicolás Tesla es uno de los científicos físicos más importantes del mundo, porque él en su momento investigó con respecto a esta fuente de energía alternativa donde no tendríamos que enchufar los cargadores de los celulares para poder cargar un celular o para poder usar una laptop o para poder mantener energía en una ampolleta, ¿ok? Él hablaba algo así en teoría, nunca se llevó a la práctica, de tener una energía a través del campo eléctrico, de un campo eléctrico. Y esto se hizo a través de unas bobinas de Tesla. Por eso llevan ese nombre, bobinas de Tesla, que son estas señoras que salen acá. ¿Han visto la película El aprendiz de brujo de Disney? Es vieja, la película es vieja, es como del 2006. No, ¿No la han visto? ¿Seguro? no. Yo sí, Sí. Yo la vi, profe. Esas películas, en esa película salen unas bobinas que son de cobre, ¿ok? Y transmiten la energía a través de un campo electromagnético, como se puede observar acá. Miren, estas bobinas las inventó ese señor, Nicolás Tesla, y ellas transmiten la energía, se pueden replicar rayos y todo, como se puede observar, pero lógicamente se debe tener una tierra, una corriente en donde pueda soltarse la carga eléctrica positiva hasta la carga eléctrica negativa. Él en su teoría, en su mente, pensaba, porque todavía los científicos no han logrado nada con los aportes que él tuvo, que se podría generar un campo electromagnético gigante a través de las grandes ciudades, ¿ok? Y generar una corriente alternativa, donde no se tenga que quemar combustible fósil o no se tenga que
aprovechar ningún otro recurso como el aire, la energía eólica, por ejemplo, a través de esas turbinas eólicas que están, por ejemplo, en el norte, o tener una presa hidrológica, ¿ok? Donde genere energía a través de un flujo de agua, ¿ok? Esas bobinas se llenan de corriente a través del flujo de agua, sino que a través de estas bobinas se generará esa energía alternativa. No es contaminante, lógicamente, porque no tenemos ningún tipo de recurso fósil para dañar, pero desde mi punto de vista era algo como radioactivo, ¿ok? Generaba algo así como una especie de radiación o un campo electromagnético que afecta al ser humano, lógicamente, porque no estamos acostumbrados a esto. De todas formas, yo no soy científico físico, así que en algún momento de la vida generaremos un tipo de energía alternativa donde podamos aprovecharlo, ¿no? Vamos acá a aceptar el Isidoro. Ok, seguimos entonces. Para los que vieron la película, ya saben más o menos cómo funciona la cosa, ¿cierto? Y para los que no, ya les expliqué con el dibujito. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí. Entonces ya sabemos todo cómo más o menos viajó esa energía o esos pensamientos de la energía desde 600 años antes de Cristo por los griegos, cómo viajó a través de todos los años después de Cristo, todos los egipcios, todas las culturas que han venido después de ellos, hasta aproximadamente el siglo XVIII. ¿Ok? En el siglo XIX ya sabemos que los señores Thomas Edison y Nikola Tesla fueron los principales precursores. También está Maxwell, está Watson, etcétera, etcétera, que cada uno tuvo una investigación distinta. Por ejemplo, el señor Thomas Edison descubrió que los relámpagos estaban cargados eléctricamente a través de la cometa, ¿ok? Pero también estuvo Benjamin Franklin. Thomas Edison también inventó la bombilla, también Benjamin Franklin. O sea, todos lo hicieron como que desde su campo y desde donde estaban, ¿me entienden? Recuerden que antes era como que medio complicado la comunidad científica porque no había comunicación tan fluida, ¿ok? Y era algo así como que me estás robando las ideas, no te voy a decir nada de lo que estoy haciendo hasta tener resultados positivos, porque después la persona publicaba el artículo, publicaba su experimento y no era realizado por él. Entonces era algo así como una rivalidad. ¿Sí me entienden? Sí, Bien. no se entiende. Y lógicamente ahora es distinto porque se va publicando, se hacen unas patentes, se respeta el derecho de autor, etcétera, etcétera. Eso antes no pasaba, ¿ok? Y Ok. aún todavía estamos a ver cómo hacemos la corriente alternativa de Nikola Tesla a través de las bobinas, ¿ok? Eso todavía ningún científico ha podido hacerlo. Vamos a esperar que dentro de pronto alguien salga con esa idea. A ver, sabemos entonces que la energía eléctrica es muy importante para nuestra vida actual. De hecho, yo opino que no podríamos vivir sin energía eléctrica. Lógicamente sí podemos vivir sin energía eléctrica porque no es indispensable para la vida, pero sí es indispensable para las cosas que realizamos normalmente, para iluminarnos en la noche, por ejemplo, a través de generar luz, a través de lámparas, bombillas, ampolletas eléctricas, lógicamente, cuando el sol no está. Lógicamente también nos sirve para generar calor a través de, lógicamente, los calefón eléctricos o los calefactores eléctricos para generar agua caliente, etcétera, etcétera. Nos facilita la vida. La energía eléctrica técnicamente nos facilita la vida. Y no solamente porque nos da energía eléctrica, porque nos da luz o porque nos da agua caliente, ¿ok? Sino también porque nos da comunicación, tanto celular como comunicación fija, que les hablaba hace poco de cómo funcionaba en 1930 aproximadamente, a través de esas corrientes eléctricas cuando levantaban la bocina de un teléfono fijo, sino también en la transmisión de datos. Actualmente sabemos que todo se maneja a través de la Internet y la Internet es energía, es cómo estos datos viajan, ¿ok? A partir de ese campo electromagnético que existe, cómo viajan los datos desde el Wi-Fi, por ejemplo, desde mi router hasta mi teléfono celular o hasta la láctea, ¿ok? O cómo viajan los datos desde aquí, que yo les estoy hablando a través de una cámara, para que ustedes puedan verme del otro lado y yo pueda escucharlo y yo pueda verlo, etcétera, etcétera. Actualmente sabemos que todo se basa en tecnología y toda la tecnología es eléctrica, ¿ok? Así que eso es
está más que dicho que es importante la electricidad, ¿cierto? Sí, Vamos bien hasta acá entonces, ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Por otro lado, tenemos las características de la electricidad. Ya habíamos hablado entonces de la carga eléctrica, que es esta señorita que tenemos acá, ¿verdad? Que es los electrones y los protones y los neutrones de un átomo. La corriente eléctrica, que es cómo viaja esta carga eléctrica de átomo a átomo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Y también tenemos cómo se funciona una batería. Déjenme acomodarme para poderles explicar bien. Ya sabemos entonces que la energía o la electricidad consiste en la transmisión o en el movimiento de los electrones o de la carga eléctrica de los electrones, mejor dicho, de un átomo a otro átomo. A esto lo conocemos como corriente eléctrica, ¿verdad? Ujú. Y que sabemos que existen material conductor muy importante como el cobre, por ejemplo, o la plata, o algunos tipos de metales, donde ayuda, gracias a su configuración electrónica, de allí viene la palabra electricidad, de electrón, ¿ok? De allí es donde viene, porque se aprovecha la última capa del átomo, que es un electrón, que es un átomo, es una partícula con carga negativa, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa en las baterías? En las pilas o baterías, también llamados acumuladores de energía, se inventaron para poder absorber la corriente eléctrica, ¿ok? Y almacenarla. Esto pasa porque existe un lado positivo que se llama cátodo y un lado negativo que se llama ánodo, ¿ok? Este lado positivo y este lado negativo representan el átomo, representan la parte negativa y la parte positiva del átomo, y por dentro, ¿ok? Hay una sustancia que al momento de estos ánodos y este cátodo estar en contacto al mismo tiempo, recuerden que en las baterías funcionan solamente cuando están conectadas a algo metálico que los una, ¿ok? Ahí empiezan a liberar su carga eléctrica, su energía eléctrica. Sí sabemos cómo funciona más o menos la batería, ¿no? Ajá. Sí, se entiende. Mire, acá cómo está, ¿ves? La energía de la batería viaja a través de la solución acuosa que existe dentro de ella, ¿ok? Que algunos le dicen ácido de batería, pero no es un ácido como tal, sino una combinación de químicos para que cuando esté en contacto el polo positivo con el polo negativo, se genere una corriente eléctrica. Y ahí es donde va a empezar a viajar esta corriente eléctrica a través de todos los electrones del cable o del metal que los una. ¿Ok? Como se puede observar acá en la imagen. ¿Se puede ver? Sí. ¿Sí se ve? No los escucho. Sí, sí se ve. Sí, sí. Bien, bien, mi niño. Entonces, seguimos. Sí. Ya sabemos entonces también que la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas a través de los átomos, a través de los electrones de los átomos, ¿cierto? Está más que dicho que volvamos a repetir todo. Y ya sabemos que las corrientes eléctricas, dentro del cuerpo humano, nosotros tenemos corrientes eléctricas naturales, a través de los impulsos nerviosos de las neuronas, a través del latido del corazón. Necesitamos esa corriente eléctrica, pero es muy, muy baja. Es electricidad en teoría, pero es muy, muy baja la carga. Mientras que la energía eléctrica que encontramos en los tomacorrientes tiene muchísima más voltaje que el que nosotros necesitamos, ¿ok? Por eso el contacto con la energía directa es bastante peligroso, puede ocasionar algún tipo de quemadura, puede ocasionar que la persona tenga una arritmia cardíaca, ¿ok? Porque el corazón necesita una carga eléctrica para latir, y si llega otra carga eléctrica, esta no se reinicia, pero sí se ve afectada, ¿ok? Por eso es las personas que normalmente dejan de latir el corazón o están muertas por unos momentos, le aplican lo que conocemos como el desfibrilador, que es aquel aparatito que los doctores vemos en las películas o en las series que dicen despeje y le dan la carga eléctrica. Esto es para ver si su corazón vuelve a latir a través de un corrientazo eléctrico, literalmente, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Bien, ya sabemos entonces que la carga eléctrica es el movimiento de la
La corriente eléctrica es el movimiento de la carga eléctrica de un átomo a través de todos los electrones de todos los átomos que lo continúan, ¿ok? Y que esta es constante. Miren, la corriente eléctrica o la corriente continua, que es la que nosotros tenemos en casa, es constante en cuanto a voltaje. Mientras que las corrientes alternas, como la que estaba haciendo el señor Nicolás Tesla en su momento, con esas bobinas, y que él le idealizaba un futuro con una corriente alterna, el voltaje no es continuo. Miren la diferencia de la línea en el tiempo, ¿ok? Y el voltaje constante, y en la alterna, la línea de tiempo y el voltaje no es constante, ¿ok? ¿Se puede observar aquí? Sí. Bien, entonces algo pasa con respecto al voltaje que lógicamente todavía no lo hemos aplicado para la vida cotidiana, ¿ok? Sin embargo, en papel se escucha muy bien, en teoría, la corriente alterna, porque no es fósil, no es contaminante, etcétera, etcétera. ¿A qué hora terminamos la clase? Creo que me estoy extendiendo un poco. Terminamos a las 9:45, nos quedan 30 minutos. Bueno, acá no hablamos más que de la carga eléctrica, que ya sabíamos que era a partir de un átomo, que este átomo, de hecho, yo se los iba a explicar como les dije, más bien nos adelantamos contenido, está formado por un núcleo. Este núcleo está formado por cargas eléctricas positivas y neutras, que son los protones y los neutrones, como se puede observar acá abajo en esta imagen, ¿ok? Los protones están cargados de forma positiva, los neutrones no tienen ningún tipo de carga eléctrica y los electrones son partículas que están cargadas negativamente y giran alrededor de unas órbitas al lado del núcleo, ¿ok? El núcleo lógicamente está en el medio. Ya sabemos entonces que las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La energía eléctrica no puede crearse ni destruirse, simplemente se almacena en las baterías o se usa, ¿ok? No se destruye, sino que se transforma. La energía eléctrica siempre se transforma, nunca se crea, porque ya existe. En el caso, por ejemplo, de la bombilla, encendimos una bombilla y se está gastando la energía. No, la energía se está convirtiendo en energía lumínica. Hay distintos tipos de energía que vamos a hablar este semestre. Existe la energía calórica, la energía lumínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, pero si encendemos la estufa o encendemos la cocina, la encimera de la cocina, que es eléctrica, ya allí se está gastando la energía. No, la energía de ese momento pasa de energía eléctrica, que la ocupamos para cocinar, a energía calórica, que es lo que nos va a dar que la olla o lo que estemos haciendo se cocine, ¿ok? Y hay una transformación de energía. Así que no podemos decir que la energía se gasta, ¿ok? Simplemente se transforma en otro tipo de energía, ¿vale? Sí. Bien, y ya sabemos también que la carga eléctrica es el paso de energía de electrón a electrón de varios átomos. Eso también lo habíamos hablado, ¿cierto? ¿Sí o no? Cierto. Y que existen elementos conductores y existen elementos aislantes, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, sabemos entonces que hay distintos tipos de mediciones, hay distintos tipos de mediciones con respecto a la electricidad. Sabemos que hay elementos aislantes y elementos conductores. El cobre es uno de los más principales para conducir la energía. De hecho, los cables eléctricos de nuestras casas están hechos de eso. Pero nosotros podemos medir esta carga eléctrica, ¿ok? En coulombs. Coulombs es un físico que estableció un patrón o estableció una medida de energía eléctrica. Y por él podemos medir la carga eléctrica tanto en los voltajes como en el amperio, ¿ok? El voltaje es la cantidad de energía que le va a llegar al aparato eléctrico cuando lo conectamos. Cuando yo conecto mi cargador eléctrico, ¿ok? Mi cargador del celular, por ejemplo, cualquier tipo de cosa que vamos a enchufar en la corriente eléctrica, se recibe un voltaje, ¿ok? Este voltaje puede variar desde el 0 hasta el 110, por ejemplo, como es en algunos países, o hasta el 220, como es acá en Sudamérica, ¿ok? En este caso, nuestro país Chile también tiene carga eléctrica, en este caso, de 220 voltios, ¿ok?
todos los aparatos, todos los utensilios que utilizamos están configurados para recibir ese tipo de voltaje. Mientras que el amperio no mide el voltaje, mide la intensidad con que llega esta corriente eléctrica. Ahí es donde tenemos la diferencia entre voltio y amperio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, sí, sí, No sí, sé vamos. si vemos algunas personas, algunos gaffiters que llevan este aparatito amarillo con negro, ¿ok? Que tiene como dos pincitas y cuando tenemos un problema eléctrico en la casa, ellos van con esto y lo toman, lo colocan en el toma corriente o en algún medidor, ¿ok? Para ver cuánto es la intensidad que estamos recibiendo en los aparatos eléctricos de ese toma corriente, ¿ok? Cuando conectamos algo y se baja la brequera, se bajan las cajetillas que están para regular la energía, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto tiene que ver con la intensidad, que tiene que ver con el amperaje en vez del voltaje, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y por hoy no tenemos actividad para que puedan descansar esta semanita también, pero el día lunes sí tenemos una actividad necesaria, ¿ok? Hoy Ok. los voy a dejar descansar. Les voy a compartir inmediatamente la guía para que los que no pudieron asistir a la clase igualmente sepan de qué se trató. Y recordemos que en su momento, cuando eh, tengamos el video de YouTube en el canal, ya lo voy a juntar en el Classroom. Voy a 05, ya 2. Falta súper poco para terminar el año. Recordemos que estamos grabando y que ya terminamos la clase. Sin embargo, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la clase? No. No, quedó todo claro. ¿Quedó todo ok? Sí. Bien, mis niños. ¿Alguien escribió? Ok, Agustín, ya te leí. Entonces ya sabemos qué es la energía eléctrica, en este caso, y ya sabemos qué es la carga eléctrica. En las próximas clases vamos a hablar de todos los tipos de conceptos básicos de la electricidad que habíamos hablado con respecto a lo demás, ¿ok? Existe el campo electromagnético, existe la corriente eléctrica, y esto lo vamos a ir viendo clase por clase, ¿vale? Ya. Así que no se preocupen que todo igual lo vamos a explicar muy bien. Igualmente les estoy apuntando en el Classroom la tarea. No hay tarea el día de hoy, no hay actividad como tal, pero igualmente estamos apuntando en la clase, ¿vale? Bien, mis niños. Entonces, por hoy nos podemos despedir y nos vemos el día lunes súper temprano con una clase tipo B. Ya sabemos que nos vemos a través del Meet los últimos 15 o 20 minutos, ¿ok? Ok. Ok. Nos vemos, mis niños. Cuídense, por favor, no salgan de sus casas. Nos vemos pronto. Chaito. Chao. Chao. Chao, cuídense. Igual, Chaito. Chao, profe. Chao.